El día de hoy voy a probar uno de los restaurantes más antiguos de todo Medellín. Y es que vean, me encuentro en la calle Junín. Y es que ustedes se preguntarán, Guti, ¿por qué tienes una camiseta de Argentina en plena calle Junín en Medellín? ¿Qué haces? Es que, a ver, uno de los restaurantes más antiguos es argentino. Y vengan que es que se los tengo que presentar. Vamos. Señoras y señores, sean bienvenidos a Versalles. Este es un restaurante que lleva construido desde 1961. Fundado por Leonardo Nieto, este restaurante se ha convertido en uno de los más icónicos e históricos de todo Medellín. Como les dije, es un restaurante argentino que se caracteriza obviamente por tener platos muy argentinos, pero también adaptados a la cultura colombiana. En unos instantes vamos a estar hablando con uno de los dueños que nos va a contar un poco de la historia de este lugar, qué significa para Medellín y por qué es tan icónico y uno de los más antiguos e importantes de toda la ciudad. Y es que en este lugar, como están viendo en mi espalda, han venido muchas personas y personajes reconocidos. Entre ellos está Gardel, uno de los más famosos cantantes que ha tenido Argentina. Han venido equipos de fútbol como el Nacional, el Medellín, incluso jugadores de la Selección Colombia. Ha venido José Pekerman, el que nos llevó al Mundial después de 16 años. Él y muchos argentinos siempre hacen esta parada en el centro de Medellín porque es un lugar muy icónico y demasiado argentino. Y es que les voy a contar una curiosidad de este lugar. Esto está ubicado en la calle Junín. ¿Y por qué muchas personas conocen este lugar? Esto se ha vuelto un restaurante de tradición, de voz a voz. En redes sociales pocas veces ustedes van a ver publicidad de este lugar. A pesar de que esto no tiene tanta publicidad y marketing como otros restaurantes, esto mantiene así de lleno todos los días. Y es que entre 1940 y 1970 hubo una tradición en Medellín que se llamó juninear. ¿Qué es juninear? Básicamente las familias, las parejas, las personas en general venían a la calle Junín a comer, a conocer, a comprar. Era una de las calles más populares de toda la ciudad y pues el dueño, muy inteligente, él puso ese restaurante acá. La calle se volvió famosa y la publicidad prácticamente no la tuvo que hacer porque la misma gente que iba caminando veía el restaurante y entraba ya. Entonces se volvió algo de tradición y de voz a voz. En mi caso, este restaurante yo lo probé cuando estaba más pequeño, fue porque mi papá me trajo. A él, alguien más ya lo había invitado y se lo había recomendado, lo probó, le gustó y pues él fue el que me hizo la recomendación. Y la primera vez que vine me encantó. La verdad, este restaurante es muy bueno y hace muchos años que no vengo y no pruebo nada de acá. Entonces estoy muy emocionado porque bueno, vamos a probar un poco de lo que va a ser la comida de Versalles y vamos a hacer la comparación más adelante con el restaurante moderno, a ver qué diferencias hay en precios, en atención, en infraestructura, en todo. Y es que como están viendo, este lugar tiene la misma infraestructura desde hace más de 65 años que lleva esto en pie. Oiga, 65 años este lugar ya en pie y tiene la misma infraestructura, no la cambian, los mismos colores, obviamente han cambiado uno que otro cuadro, pero las mesas y todo en general es de la época y eso me parece un punto muy positivo porque se han conservado muy bien a través del tiempo. Pero bueno, ahora sí, vamos a probar la comida y vamos a hablar con Carlos Enrique, que es uno de los dueños de este lugar, y vamos a ver qué es lo que tiene por decirnos. Señoras y señores, nos encontramos con el señor Carlos Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hombre, Santiago, muy bien, gracias a Dios, bienvenidos. Muchísimas gracias por recibirnos. Carlos, contémosle un poquito a la gente qué es Versalles. A ver, Santiago, te digo que Versalles es un sitio ícono. Es uno de esos puntos referentes de la ciudad. Ajá. Que Don Leo comenzó en el año 1961. Ajá. Y poco a poco se fue convirtiendo en lo que te acabo de decir, es un sitio de encuentro, de un tertuliadero, de encuentro de familias. Y yo mencionaba mucho que este lugar se popularizó cuando empezó a hacerse lo de juninear, que la gente venía a caminar por Junín y que venían y conocían el restaurante. Sí, Santiago, claro, tienes toda la razón. Anteriormente, inclusive ahora pues, se está volviendo como a ver si se vuelve como a esas costumbres de antes, Okay. Por medio de la alcaldía y otras entidades, a ver si de pronto se puede volver a decir volvamos a juninear, Okay. porque la verdad que sí, eso anteriormente era pues algo de
un paseo obligatorio, como se dice. Claro. Bueno, y si una persona quiere venir a Versalles, ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿Qué va a encontrar en la comida, en el lugar, en el ambiente? Bueno, primero que todo te digo que Versalles es un negocio que viene de generación en generación. Sí. Por decir algo, no sé si vos conocías Versalles anteriormente, pero voy a cumplir 46 años con la empresa y te cuento que he conocido cualquier cantidad de clientes que traían sus hijos pequeñitos o inclusive las mamás en embarazo tuvieron sus hijos entraron a los colegios, a las universidades, nos siguieron visitando y ya hoy en día esos hijos traen a sus hijos también. Qué loco, eso es muy loco. Sí, hay sí. otro dato que quiero que me confirme si es real, y es que acá los meseros o las personas que trabajan acá son de décadas. Sí, Trabajan acá claro. muchos años. Esto es una empresa donde hay mucha estabilidad laboral. Entonces acá vemos pues personas, mira, el caso mío, voy a cumplir 46, hay de 42, hay de 40, O sea, vas a cumplir medio siglo. hay de 37 prácticamente. Bueno, veo que acá les traen la empanada argentina, el único restaurante en Medellín donde servimos una empanada con cubiertos. Sí, vean, la empanada y viene con cubiertos para uno comérsela. Claro. Y uno aquí está acostumbrado a comérselas con la mano. así. Exactamente. Vamos sí. a probar esta empanada aquí al lado de Carlos Enrique, a ver qué tal. Buen provecho, buen provecho. Y hay que ponerle ají, claro. El ají también lo preparamos acá en la casa. ¿Qué tal te parece? No, Carlos, esto es un espectáculo. Bueno, En serio. te cuento pues, este producto ha sido el producto bandera, el caballito de batalla durante estos 65 años que vamos a cumplir ahora el 15 de agosto. Ese es el producto pues Estrella. insignia, como se dice, sí Ok. señor. Hemos visto que a través de los años han venido muchas personas famosas, no solo de Colombia, sino también de Argentina, a visitar el restaurante. Sí, claro, mira, lo que te hablaba que Don Leo empezó con este restaurante, comenzó en el año 61. Don Leo siempre quiso tener un pedacito de Buenos Aires acá en Medellín, con ese sabor gastronómico, con todos esos productos. Te digo que Versalles fue el primer negocio en Medellín donde se vendió la pizza. Nadie conocía una pizza, inclusive Don Leo para poderla vender decía que era un sándwich abierto. Ah, muy Para madre. que la gente lo pudiera, ¿En serio? pudiera comer. O sea, la sí. tradición la trajeron de Argentina. Exactamente, sí, porque acá llegó los churrascos, las milanesas que ustedes pidieron y ahora la Los van a ver. alfajores. Los alfajores, las empanadas argentinas, todo este sabor gastronómico que Don Leo pues con su experiencia y todo eso quiso plasmar y quiso satisfacer el gusto de todos los antioqueños. Y no solamente los antioqueños, cualquier cantidad de comensales que nos visitan de todas partes e inclusive internacionalmente. Carlos, una pregunta, ¿de qué está compuesta esta empanada argentina? Esta empanada argentina está compuesta de carne molida, una carne de muy buena calidad, se prepara con una fina hierbas para que le dé el sabor al contenido de la empanada Ok. y pasta hojaldrada. Y es una empanada que eso es horneada, Claro. no es frita sino horneada. Ok. Entonces sí es pues como muy diferente a la empanada paisa que comemos nosotros tradicionalmente. Pregunta, porque no sé, Don Leo ya falleció. Sí, Don Leo pues nos dejó en el 2020, el 20 de junio del 2020 falleció Don Leo, pero te digo pues de que sigue con nosotros en nuestros corazones y todo eso porque la verdad pues Esta herencia que dejó. un legado, nos dejó un legado la verdad que muy alto y cada día que pasa pues luchamos por mantener ese legado siempre en alto donde él nos lo dejó y tenemos algo característico que tenemos una fidelización de los clientes hacia Versalles Claro. y nosotros hacia ellos, porque acá tenemos muchos clientes que, por ejemplo, se nos dejan de visitar 15 días, 20 días, un mes, luego que los vemos, pues les preguntamos dónde estaban, qué pasó, por qué no volvieron, porque la verdad que sí los extrañamos y esa ha sido nuestra razón de ser. Y una pregunta, ¿esta es la única sede de Versalles en todo Medellín? Nosotros en este momento, sí señor, solo estamos acá. O sea, hace 65 años es la única sede en todo Medellín. No.
Tuvimos uno abajo, enseguida del centro comercial Los Panches, Ajá. muy conocido, y ese inclusive te daba de cuadra a cuadra. Tenías un lado por Ayacucho y tenías el otro lado por Pichincha. Ajá. Lo dividía la mitad del local, que era la sala de producción. Ya. Pero ese sí se vendió hace como 20 años. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias. Nosotros vamos a probar los platos que nos tienen preparados para el día de hoy. Vamos a decirle a la gente a ver qué tal, para que se antojen y vengan. Y muchísimas gracias por el recibimiento y por la hospitalidad acá. Claro, Santiago y Santiago, la invitación es a que nos visiten, que vengan y conozcan Versalles, y cualquier cosa por acá estamos siempre a la orden para servirles, y espero que lo disfruten. Muchísimas gracias, Bueno, don Carlos. permiso. Yo no sé si es que eso está muy bueno porque tenemos mucha hambre o en serio sí está muy bueno. Una empanada está deliciosa, mano. Muy rico, güey. Vamos a probar. Métale con el ajicito. O sea, esta fue sin ají. Vamos a meterle ajicito a ver qué es lo que cambia. Uf, Mejor, no, nada mejor. ese ají le da un plus brutal, mano. ¿Cuánto puntaje le das a la empanada? A esta démosle un 9. Yo también coincido con que esa empanada es un cerrado 9. Si vienen a Versalles tienen que probar sí o sí la empanada argentina. Bueno, vengan que es que ya nos llenaron la mesa de cosas y ya tenemos que probar muchas cosas que nos trajeron. Entonces ya les vamos a mostrar lo que hay acá. Bueno, vamos con este sándwich de miga de jamón y queso que me dicen que es muy, muy común y muy tradicional en Estados Unidos. ¿Qué Estados Unidos? En Argentina, yo con la camiseta argentina. Bueno, vamos a ver. Desde ya les voy a decir. A mí no me están pagando. Eso no es publicidad paga. Bro, ese sándwich, sin mentirle y sin joderles, es de los sándwiches tostados más ricos que he probado. Está muy, muy bueno. Para mí, 9.5. O sea, a simple vista es algo muy simple, la verdad. Pero el sabor y... No, eso tiene su... o sea, y como está de tostado, ¿no? Eso tiene su secreto, la verdad. Le Porque tienen uno dice, eso, no, pan, jamón, queso, no, pero eso de buena... Le tienen el tiro durísimo a ese sándwich. Puntaje, puntaje. Vamos a tirarle un 9.5. Hablando de sándwiches, un 9.5. Siguiente, señoras y señores, empanada chilena. Ya probamos la argentina. Esta me la voy a comer con cubiertos porque es la tradición aquí en Versalles. Dan eso. También tiene su carnecita. No, eso se ve delicioso, señores. Vengan, vamos a probar eso. A ver qué tal está. Así se come una empanada en Versalles. No, sin palabras, sin palabras. Si tuviera que escoger una de las dos, me quedo con la empanada argentina. Pero la chilena está demasiado buena, muy, muy buena. Le voy a dar un 9. Un 9 también me gustó, me gustó. Opiniones. A ver, está bastante bueno, la verdad. Pero sí siento que tiene un poco más de sabor la argentina. A esta démosle un 8.2 está bien. Señoras y señores, llegó el momento de probar el plato fuerte, milanesa napolitana. Cabe aclarar, nunca en mi vida he comido una milanesa. Esta es la primera vez que la voy a probar y va a ser acá, que mejor lugar que en Versalles. Entonces, bueno, me dicen que esto tiene una ensalada muy rica encima, queso derretido, jamón y pues bueno, obviamente la milanesa que es pollito. Vamos a ver qué tal está esto. Se ve muy, muy jugosa, la verdad. A ver. Salud. Yo voy a decir algo. La comida de acá no se siente como comida genérica, ¿me entienden? Como comida que producen en masa, sino comida de casa, como preparada con amor, weón. Las papas de una se nota que son hechas hoy, al momento. La milanesa y los ingredientes y todo se sienten súper frescos y no sin palabras con esta milanesa. En serio, nada malo que decir. Para mí es un 8, le voy a dar un 8, la verdad, está bien. Y qué mejor forma que terminar de comer como postre que un alfajor argentino. Esta es otra cosa de las que yo sinceramente les digo. Primero, se ve muy bueno. Segundo, nunca en mi vida he probado un alfajor, nunca. Esta es la primera vez que lo voy a probar. Este es de coco, este es de chocolate. Entonces bueno, vamos a empezar con el de coco, a ver qué tal. ¿Cómo es que le dicen los argentinos a esto? Dulce de leche. Este dulce de leche
No, es que, bof, es muy bueno. Se deshace en la boca y es muy, muy suavecito, muy, muy rico. Ojo, a mí no me gusta el coco, pero este me gustó, porque el coco no es invasivo. El coco está presente, pero no te invade el paladar. Está muy bueno, muy, muy, muy rico. Ahora, chocolate. Este seguramente es el que más me va a gustar. Dios, qué rico. Para mí, este ganó. Uy, Dios mío, esto está muy delicioso. Yo porque no había conocido los alfajores, weón. Don Carlos, ¿para dónde vamos? Vamos al fondo para que miremos los reconocimientos que nos han dado durante toda esta trayectoria Ah, ok. que llevamos en el sector gastronómico. Mira los personajes que nos visitaron. Manuel Mejía Vallejo escribió acá en el segundo piso la novela Aire de Tango. Ok. Gonzalo Arango, que era el líder de los nadaístas, Ok. porque pasó algo con los nadaístas, que ellos eran muy buenos conversadores, pero muy malos consumidores. Ya, Entonces, de todas partes donde llegaban, Era hablar. los echaban, porque Ya. casi no consumían nada. Ok. Entonces don Leo llegó y habló con ellos, se sentó con ellos, dialogaron y les dijo, yo acá no los voy a echar, pero sí necesito que a mediodía ustedes me colaboren con las mesas para yo vender el almuerzo Claro. a mis comensales. Claro. Y tuvieron una amistad, pues, que don Leo se convirtió casi en el papá de ellos. Ok. Y les voy a enseñar acá a este lado todas las distinciones que nos ha dado la Un montón de alcaldía. distinción. Mira, todas. Y la última que nos dieron fue ahora el 26 de enero, Ajá. el Consejo de Medellín, la Orden al Mérito Juan del Corral, grado oro. ¿Qué significa eso? Es una distinción que le hacen a los restaurantes por su trayectoria, por permanecer y por todo lo que acontece pues como dentro del mismo establecimiento. Ok. Bueno, don Carlos, te tengo que decir que ya probamos la comida. ¿Qué tal les La pareció? milanesa, todo muy, muy bueno. Pero tengo una recomendación. ¿Te puedo hacer una, te puedo hacer una Claro, recomendación? totalmente bienvenida. A la empanada argentina, si le ponemos arroz y tajadas, rompe, la verdad. Y frijoles, y listo. O sea que, según veo, vamos a reemplazar el chicharrón por empanada argentina. No, mentira, don No, Carlos. es que ¿sabe qué les puedo decir? Don Leo fue el argentino más paisa que tuvimos en Medellín. ¿Ah, sí? Sí, total. Bueno, ey, en serio, muy rica la comida. Los alfajores nunca los había probado, muy ricos. El sándwich de miga nunca lo había probado, muy rico. Sí, sí. Y en general la milanesa también deliciosa. Esa era una milanesa de res. Sí, es una milanesa de res, la napolitana. Muy Que es buena. la que te viene con el jamón, con el queso, las rodajas de tomate. Es un plato muy especial. Y un la plato muy verdad, todo especial. muy, muy bueno. Y otra cosa a destacar de este lugar, los precios. No Sí. son precios exorbitantes. La verdad que nosotros manejamos unos precios muy módicos que sean asequibles pues como a toda clase de público. Claro. A Exactamente. toda clase social. literal. Totalmente, sí señor. Entonces, Así la es. verdad, muchísimas gracias, don Carlos, por recibirnos aquí. Muchísimas gracias por todo. Y demasiado rico. Muy, muy, muy rico Bueno. todo. Y téngalo por seguro que en un futuro volveré. De todas formas, Santiago, hoy sí le estás haciendo un homenaje a Argentina Claro y veo que sí. con la camiseta que venís. Muchísimas gracias, Un don gusto, Carlos. pues, y por acá lo espero de nuevo. Santiago. ¿Algo que decirle a la gente que nos está viendo? Sí, claro, que vengan, nos visiten, los que no conocen Versalles, que vengan y lo conozcan, que acá estamos para servirles. Estamos en Junín. Junín sigue siendo uno de esos sitios emblemáticos de la ciudad para que la gente venga y visite. Entonces por acá los esperamos con el mayor de los gustos, para que coman rico, conversen sabroso y se diviertan un rato. Bueno, y tengan muchísimas una gracias. tarde de tertulia o a la hora que quieran, porque acá tenemos un lema, donde siempre son las 12 para comer. Bueno, muchísimas Listo. gracias. Bueno, y llegamos a la parte que le interesa a todos ustedes y es el precio. Les recuerdo, nos pedimos una milanesa napolitana, una empanada argentina y una empanada chilena, 2 alfajores, un sándwich de miga. Creo que eso fue todo. Fue un montón. El mono y yo comimos y quedamos llenísimos con todo y todo por un total de 88.000
pesos colombianos. Ey, vamos a ser muy sinceros, eso es muy económico. Y escuchen una cosa, mientras estábamos en la fila, una familia de 4 personas, 4, todas con plato fuerte, sobremesa, todo costó 180.000, porque escuchamos, estamos de chismosos, pero sí, 180.000 las 4 personas. Ey, eso en un restaurante de hoy en día es solo un plato. Entonces, analicen bien todas estas cosas que les estoy mostrando, porque en este preciso momento tenemos una reserva en uno de los restaurantes más modernos de todo Medellín y está ubicado en una zona muy exclusiva. Y pues bueno, vamos a ver la comparación y vamos a ver en qué se diferencia un restaurante muy antiguo contra uno muy moderno. Entonces vamos para el siguiente restaurante. Señoras y señores, estamos en el restaurante del que les estaba hablando. Este es uno de los restaurantes más modernos o más actuales y exclusivos que hay acá en Medellín. Nos encontramos en el restaurante Ocus, un lugar que se especializa en comida asiática y peruana. El día de hoy vamos a darles un pequeño tour rápido por las instalaciones y ya les vamos a mostrar qué es lo que vamos a comer. Algo que les tengo que decir es que este lugar está bien bonito. Y bueno, vengan, acompáñenme, les muestro un poco cómo está. Bueno, primero por acá tenemos estos reconocimientos que tiene el restaurante. Luego por este lado ya empieza lo bueno. Por aquí tenemos un bar donde hay muchas clases de licores, vinos, cervezas, whiskies, agua, varios tipos de agua incluso. Bueno, cosas demasiado caras. Vengan por acá. Aquí ya empezamos con un lugar exclusivo. Acá es la cava del restaurante, una cava privada que bueno, vean, por acá tenemos clase azul, esta es como clase negra, no sé qué clase es eso, pero pues bueno, más vinos, bueno, más cosas. Acá, bienvenidos a el salón privado y la cava personal de Ocus. Este lo utilizan para reuniones, cumpleaños, incluso vean el montón de vino. Dios mío, ¿cuántos millones hay acá? O sea, acá hay mucho vino, demasiado vino. Y pillen esto, esto es tan privado que tiene incluso un proyector. Si usted quiere traerse a los amigos, a verse un partido de fútbol, si usted quiere traer a sus familiares a proyectar, no sé, el nacimiento de un bebé o quieren una reunión de trabajo, no sé, algo más privado, pues bueno, acá está, este es uno de los salones más privados que hay. Bueno, ya lo vieron, sigamos, salimos por acá. Aquí tenemos los baños, que pues bueno, siento que un lugar exclusivo debe tener unos baños exclusivos y buenos, siento que está bien. Buen tamaño de los inodoros, buen tamaño de los orinales, buena distancia. Yo que soy un tipo alto, siento que está bien, ustedes me entienden. Por acá tenemos otra salita, es una sala más tranquila, donde están los clientes, donde vienen a parchar los clientes, un lugar más ameno, donde se pueden reunir familias, amigos, algo más tranquilito, la verdad, más relajado. Faltan 2 lugares por mostrarles que la verdad son los mejores lugares de este restaurante. Y es que para el siguiente lugar que les voy a mostrar tenemos que hacer una pequeña transición. Vengan, ya les muestro. Señoras y señores, vean esta vuelta. Estoy parado en un puente en la mitad del lago del restaurante. Abajo, no sé si se alcance a apreciar, pero hay peces koi. Hay peces koi nadando. Literalmente uno puede llegar aquí, tirarles pancito y se lo comen. Y son peces reales. No sé si los utilizan la verdad para comérselos acá, pero creo que son más de decoración. Bueno, y como pueden ver, este es uno de los lugares más bonitos de este restaurante, donde se reúne la mayor cantidad de gente. Sin palabras, la verdad, nunca había visto un lago en la mitad del restaurante, y menos que haya que cruzar un puente para llegar a un lugar del restaurante. Señoras y señores, acompáñenme al salón VIP de Ocus. Vean esto. Esto ya es un poco más exclusive, un poco más cerrado. Tiene su baño privado. Baño privado, con lavamanos de oro y cosas así. Ustedes saben lo que maneja la gente de muy alto perfil. ¡Qué elegancia la de Francia! Ahora, este es el salón privado, donde si quieres venir con tu familia, tus novias, bueno, y sí, con tu pareja, es como el más costoso, la verdad, es como el más bonito, pero es que vean lo que hay allá. Acá hay muchos más millones de los que habían en la otra cava. Nada más vean los tragos que hay aquí exhibidos. Macallan, clase azul, Buchanan's, cosas demasiado añejadas, demasiado exclusivas. Vean esa botella. Yo ni siquiera sé cómo se llama eso, ni siquiera sé el nombre de eso y ya sé que es carísimo. Bueno,
En este momento acabamos de hacer nuestro pedido. Nos van a llegar unas entradas, unos cócteles, un plato fuerte y un postre. ¿Cuánto nos va a costar? No lo sé, lo averiguaremos. Y para qué averiguarlo, tienen que quedarse hasta el final del video a ver cómo se follan a mi billetera. ¿Qué tengo por decir de este lugar? La atención muy buena hasta ahora. Muy bonito, demasiado bonito. Obviamente le ganan infraestructura al restaurante antiguo por obvias razones. Hasta ahora solo en infraestructura, Vamos a ver si la comida está a la altura de un restaurante moderno, si va a ser mejor que el antiguo. Lo más importante, el cash, el efectivo, la billetera, los ingresos. Ojalá no nos tiren muy alto, pero pues bueno, vamos a ver qué. La verdad estoy nervioso, estoy muy nervioso porque no sé lo que nos van a traer. Yo solamente les dije, tráiganos lo que representa el restaurante y ya. Y no sé si me van a traer lo más caro o lo más barato, pero no sé. Pero bueno, acá vamos a comer, acá vamos a cenar y vamos a ver quién se queda con el puesto ganador. Si el restaurante antiguo o el restaurante moderno. Entonces ya nos vemos cuando nos traigan nuestra comida. Bueno, acá nos trajeron nuestros cócteles. Nos dicen que cada uno tiene una experiencia distinta. A este le están echando como nitrógeno o... Sí, es nitrógeno. Ah, ok, vale. Vean que acá tenemos uno y allá hay otro. Y cada uno tiene una experiencia distinta. Yo creo que el otro tiene gasolina, porque eso se lo van a aprender ahorita. Ah, es alcohol. Vean ese cóctel. Una piñita, ese está lindo. Dios mío, este lugar es muy caro. No, van a ver en bancarrota. Uno sabe que el lugar es caro cuando le hacen presentación a los cócteles. Dios mío, yo no lo puedo creer. ¿Será prudente tomarme esto con un pitillo? ¿O no? No. Ah, ok. Qué pena, sí, qué pena. Ah, por este ladito, ya, acá está mi cheladito, a ver. Gracias. Oh. Uy, mono, tenés que probar esto, weón. Prueba. Huele fuertecito. De entrada huele fuertecito, vamos a ver. Ah. Una belleza. Uy, saliendo. Salud. Saliendo, saludcita. Ya sabemos dos cosas. Uno, que cuando los cócteles tienen presentación y están así de ricos, me jodieron, ¿no? Me jodieron la billetera, huevón. Ya nos dañaron, literal. Pues, ¿qué queda? ¿Disfrutar? No, ya estamos aquí, mano, ya no nos podemos ir. A ver, probemos esto. Este es el cóctel Lucifer. Cóctel Lucifer, micheladito, viene una piñita. Vamos a probarlo a ver qué tal. Uf, brother, eso está delicioso, weón. Dale, métele. Pinta buena tiene. Vamos a ver. Oh, está rico. Bueno, hasta ahora los cócteles vamos a darle un puntaje de... Podría dar un 8.7. Me gustaron, están buenos, están sabrosos, pero vamos por lo importante, que es la comida. Ya vienen las entradas, el plato fuerte y el postre. Vamos a ver qué tal, pero hasta ahora los cócteles brutales, muy ricos. Bueno, nos acaban de traer una entrada. Brother, la entrada que nos acaban de traer es de las cosas más raras que yo he visto. Nos trajeron pulpo con pesca blanca, kraken. ¿Kraken de qué? Nos dijeron kraken de algo, pero es kraken. Y aguacate, una salsa. Bueno, lo están viendo en el video. Dios mío, eso está muy raro. Ay, bro, yo nunca he probado pulpo. No, definitivamente nos jodieron la cartera. Vení. No, metámosle a ver cómo es eso. Ay, marica, eso está muy raro, güey. Huele mucho a pescado. Esta es la pesca blanca. Vamos a probar la pesca blanca. Bueno, acá tenemos la pesca blanca. Vamos a meterle un poquito de aguacate también. A ver qué tal. Bueno, a ver. Eso está delicioso, brother. Eso está riquísimo. Esa pesca blanca está buenísima. Ahora, pulpo, weón. Ey, yo nunca en mi vida he comido pulpo. Lo más cercano que me he comido un pulpo es atún, literal, con arroz. Bueno, vamos a probar pulpo, a ver qué tal. Tengo miedo porque nunca he probado esto y me da miedo probar cosas nuevas, pero bueno, de la mano de Jesucristo, para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Es un sabor como nuevo desbloqueado. Ey, bro, está rico. Ey, está re bueno. Está buenísimo. Ey, yo nunca había probado pulpo. Vean, a mí me han dicho una cosa. El pulpo no es bueno en cualquier lado. Y no en cualquier lado lo saben preparar. Y acá, pues, ey, no me supo mal. No está chicloso, no está duro. Está suavecito, tiernito. Y es un sabor muy particular.
La verdad, nunca lo había probado. Pero está bueno, weón. Está rico. A lo bien. Ey, qué entrada más potente, perro. Pero nunca había probado pulpo y recuerdo una vez en un restaurante con mi mamá que comió pulpo y me dijo, no pruebe que no le va a gustar. Desde ahí, desde ese momento, o sea, se trajeron el pulpo y recordé ese momento de una. Si me trago ese pulpo, Colombia es campeón mundial por Dairo. Pero está rico. Sí, es que no le digo. Es que eso depende de donde lo preparen. Lo tienen que saber preparar, está bueno. Puede que sí me lo imaginaba de otra manera, la verdad, como más chicloso, como más, como una goma. No, pero eso está muy rico. Es increíble, huevón. Esto es un arroz de chaján. Tiene arroz de soja frito, trozos de solomito, pollo y camarón en mantequilla batayaki y ají amarillo. Vegetales de guisante, zanahoria, pimentón, cebolla, jengibre, guacamole y huevo pochado. Bueno, acá tenemos nuestro arroz chaján. Sí, muy bueno. Muy bueno. Acá tenemos un huevito, mantequillita, camaroncitos, pollito, lomito. Bueno, un poco de todo. Vamos a probarlo, la verdad. Eso no tiene sentido. Eso está muy bueno. Está demasiado rico. Esto para 2 personas de buen comer está perfecto. Se siente cada ingrediente que les mencioné anteriormente. La mezcla de todos y la preparación y cómo lo hicieron. Esto está valiendo cada maldito centavo. Esto está valiendo que ustedes se vean el video hasta el final y se suscriban. Porque si ustedes no se suscriben, este canal no prospera, amigos. Necesito que por favor todos los que estén viendo este video en este momento, si les está gustando y se están deleitando con lo que están viendo, suscríbanse, no les cuesta nada. Cójale el celular a su abuela o a su tía y suscríbase y ya. Se los agradezco de antemano. Ey, este arroz, de verdad, no, para mí es como un 9. Para mí es como un 9. Bueno, y es que el día de hoy no se pudo, pero es que en este restaurante suelen hacer shows en vivo. Y hablo de shows temáticos. Bueno, en este momento en pantalla ustedes están viendo los shows que se hacen acá en Ocus todos los viernes. Literalmente hay fuegos artificiales y se podrían decir dramatizaciones de toda esta gente caracterizada de la cultura asiática. Que la verdad, vivirlo acá en el restaurante es mucho mejor que ver lo que ustedes están viendo en este momento. El show es muy bonito y se hace allá, vean. Ellos van dando vueltas como por todo el restaurante y atrás, en la parte de atrás, en el lago y en todo lo que están haciendo, hacen ese respectivo show. Así que si alguna vez ustedes quieren vivir esta experiencia, ya saben que tienen que venir por aquí para vivirlo. Es muy interesante, yo no sabía, lastimosamente no lo pude vivir hoy, pero ojalá pueda volver pronto y vivirlo porque sí se ve bien bueno. Señoras y señores, nos llegó el postre y vean esto. Arequipe caliente que derrite el chocolate. Uf. Y esto es que como un brownie. Sí, es un brownie, es una bola, era una bola de chocolate Ocus. Y pues bueno, esperemos que esto esté rico, esté bueno. Bon appetit. Esta es mi parte favorita de las comidas, y les soy muy sincero. Aquí hablando ya entre nosotros dos, que estamos tú a tú, el postre es mi comida favorita, la que más disfruto, la que más anhelo y la que más espero. Y en este sí voy a ser bastante exigente porque para mí el postre es muy importante, ¿listo? A ver. A ver, arequipito. Está bueno. No está súper despampanante, pero está muy rico. O sea, en el sentido de despampanante, ¿qué me refiero? De que tiene un montón de cosas y esto tiene con esto y se combina con esto, ¿no? Está sencillo. Cumple lo que tiene que cumplir. Y está muy bueno para lo que acabamos de comer. Cócteles, entrada, plato fuerte y este postre y ya estamos ready. La verdad, una belleza, muy rico. Si llegan a venir, pídanse este sí o sí. Le voy a dar un 8.5. Está muy bueno. Bueno, vean, yo me tuve que ir para el baño porque es que la tengo muy difícil, muy difícil y yo no sé qué voy a hacer. Vamos a recapitular. Fuimos a Versalles a probar la comida argentina, uno de los restaurantes más antiguos de todo Medellín. La comida muy buena, la atención increíble y en general me gustó demasiado, me gustó mucho. A ver, es que no se puede comparar ese restaurante con este. Si tuviéramos que escoger un ganador
del antiguo y el moderno, se los juro que en este momento yo no tengo la respuesta y no sabría qué decirles. Ambos tienen todas cosas muy buenas y no sabría qué decir, porque es que si comparamos obviamente en estructuras, en precios y toda la cosa, obviamente uno no tiene que ver con el otro porque son para públicos objetivos distintos. Pero realmente si hablamos de precio-calidad, obviamente nos tenemos que quedar con Versalles, obviamente, porque pues, Dios mío, ustedes vieron la cantidad de comida que nos metimos a la boca por menos de 100.000 pesos. Y acá, un solo plato de estos cuesta más de lo que gastamos en Versalles. Ahí se los dejo. Yo siento que ustedes en los comentarios tienen que decir cuál les gustó más, o simplemente si algún día vienen a Medellín o están acá, pues prueben los dos y ya ustedes deciden. Yo siento que ustedes son los que tienen que tomar la decisión. ¿Cuál les gustó más? ¿El antiguo? ¿El moderno? ¿Se quedan más con la cocina antigua o con la cocina moderna? ¿Ustedes de qué son más? No sé, ya varían sus decisiones y lo que ustedes quieran echarse a la boca, la verdad. Y bueno, vean, nosotros estuvimos ya después de comer revisando toda esta pared, revisando muchos de los licores que hay acá y nos dimos cuenta del valor de esto. Parce, ustedes no se imaginan cuánto vale esto. O sea, pongan un número, pausen el video y pongan una cifra en dólares o en pesos colombianos. ¿Cuál es la cifra exacta de lo que cuesta ese? ¿Qué es eso? ¿Eso es un coñac? Sí, coñac. Ajá, ¿cómo se llama? Remy Martin Louis 13. Aquí las tengo. Bueno, ¿cuánto vale? Ese coñac tiene una módica suma de nada más y nada menos que 27 millones de pesos colombianos. No. A ver. Que se abrió. Dale otra vez. Vean, es ese. ¿Y dónde sale acá? Uf, $6.800. O sea, una botellita de estas, Dios mío. Y la tienen ahí como si nada. La verdad, sin palabras, en esta vitrina los millones de pesos que hay son muy altos. Pero bueno, hasta acá llega el final de este video. Muchas gracias por quedarse, por ver el video, por darle like, por suscribirse. No se les olvide, por favor, porque si no, no llegamos al 1.000.000. Bueno, y ya, muchachos, espero que les haya gustado. Si quieren que siga haciendo más videos así, visitando restaurantes exóticos y raros que me encuentro por acá en la ciudad, háganmelo saber. Y ya. Yo creo que ya les dije que ustedes son los que toman la decisión. Déjenlo allá en los comentarios, los voy a estar leyendo. Y nada, nos vemos en un próximo video. Mono, ¿algo que decirle a la gente? Comenten, denle like, suscríbanse si quieren más videos de estos. Y si alguna vez prueban ese coñac, pueden invitarnos. Uy, sí, suena una historia o algo, porque la verdad, Dios mío, 27 millones por una botellita de esas. María, si alguien tiene eso, que me invite y me da un shotcito, María, qué belleza. Bueno, muchachos, nos vemos en un próximo video. La buena. Bye.